componente es la aplicación de esta herramienta en las revisiones sistemáticas de la literatura. Entonces, sabemos pues, que son importantes las revisiones sistemáticas para poder localizar y saber en qué estadio se encuentra el conocimiento frente a un tema específico. Entonces, se requiere una búsqueda y una síntesis que sea exhaustiva de la literatura. Entonces, eso hace que se requiera una gran cantidad de personal y esto hace que se requiera un trabajo bastante arduo que muchas veces puede llegar hasta 15 meses y a veces más. Entonces, además de esto, tienen que ser revisores expertos, ¿no? En el tema. Entonces, es una tarea bastante difícil y la cantidad de artículos que se están produciendo frente a temas médicos sigue creciendo. Entonces, además, el tema de indexación biomédica es defectuosa. Entonces, cuando hacemos una primera búsqueda, vamos a tener una cantidad de artículos bastante grande en el cual apenas hasta el 1% de los datos termina siendo relevante para nuestra revisión. Entonces, si pudiéramos llegar a automatizar este proceso, vamos a lograr éxitos. Entonces, el lograr automatizar esos datos, mejorar la calidad de revisiones sistemáticas a partir de esa combinación de el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural, el sintetizar progresivamente la evidencia de una forma automática, va a reducir sin lugar a duda el trabajo humano. Hay que ser claros en que aún desconocemos la utilidad práctica de esto, pero el potencial es impresionante. Antes de ChatGPT, esto fue en enero del 2022, miren ustedes que ya había unas revisiones sistemáticas del uso de inteligencia artificial en revisiones sistemáticas. Entonces, miren ustedes para ese punto cómo se reconocieron que habían entre casi todas en el 2018 por algunos temas puntuales en el reconocimiento del lenguaje natural que se dio en esa época con las redes recurrentes, y estas herramientas estaban casi todas centradas en ese tipo de herramientas, lograron comenzar a tenerse éxitos en cuanto al aprendizaje y al uso de ellas. Entonces, ya antes de haber venido con el ChatGPT, teníamos herramientas de inteligencia artificial que eran capaces de generar síntesis del lenguaje natural en medicina. Y estos software, miren ustedes que aquí les presento 6 de ellos, y en este artículo hay uno más, tenían capacidades impresionantes con limitaciones grandes, pero ya estaban dando luces acerca de lo que se venía. Ya les había mostrado este artículo previamente y miren ustedes cómo es la idea de que ChatGPT generara por completo una revisión sistemática de un tema con las grandes limitaciones que para ese punto, porque era el ChatGPT que tenía la versión de 3.5, aún no teníamos GPT-4, que era la cosa que dio, pues ahorita es el estándar. Tenía limitaciones bastante grandes en la escritura por completo de un texto sin el acompañamiento de un humano. Entonces, pues la idea es que por el generar por completo ese texto aún no es posible, pero sí tiene ciertas capacidades que son muy útiles. Miren ustedes cómo se hizo un webinar por los desarrolladores del portal Pico, evaluaron la utilidad de ChatGPT para crear preguntas de investigación que seguían esta estructura. Y miren cómo se mostraba bastante prometedor en este tipo de instancia. Lo que dicen ellos es que era bastante útil para generar preguntas, para buscar quizás temas que se puedan desarrollar dentro de revisiones sistemáticas, pero que de todas maneras debemos ser cautelosos y que requiere, sobre todo ante usuarios no expertos, tener mucho cuidado con el tipo de respuestas, dado que todavía contenían errores y requerían verificación detallada de lo que se iba haciendo. Eh, Miren ustedes cómo habían unas propuestas con respecto a la plausibilidad de que utilizáramos esta herramienta para la mejora de la revisión de los artículos y aunque todavía no lo pusieron en práctica, apenas exploraron ciertos temas.
Ya más adelante vemos cómo quizás el primer artículo publicado en este tema eh, estuvo centrado en una revisión sistemática acerca de el tamaño de la muestra, la cuantización, la forma de establecer el tamaño de la muestra de los diferentes artículos. Y miren ustedes cómo de forma sistemática en la búsqueda fueron capaces de filtrar los datos de este tamaño de 31.000 artículos y cómo fueron filtrando y fueron reconociendo artículos que fueran útiles. Por desgracia, este artículo eh, no tiene un comparador humano, ¿sí? No tiene como comparador una revisión sistemática que haya sido hecha de la forma tradicional, como para ver si y logró identificar aquellos artículos que por la manera habitual se hubiera logrado hacer. Pero es evidente que si yo tengo 31.000 artículos y tengo una herramienta que automáticamente me puede identificar a partir del texto con unas indicaciones muy claras, eh, cuáles pueden ser incluidas, pues nos va a facilitar de manera impresionante nuestro trabajo. En este tema, entonces, esto fue el tamaño de la muestra. Fue publicado a finales, creo que septiembre del año 2022, si no estoy mal, en este artículo, en esta revista. Y miren ustedes cómo un estudio comparativo de la revisión sistemática aumentada por eh, inteligencia artificial mostró 5 estudios que hablaban acerca de la aplicación precisamente de aplicaciones del lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural en ello. Entonces, nuevamente fue un trabajo que no fue comparado con lo que hicieron los humanos. Entonces está en un tema aún por hacer. Y pues han planteado un análisis crítico de estas posibilidades sin que todavía se tenga una comparación entre una forma hecha por un humano frente a lo que habitualmente, pues con lo que habitualmente se hacía y la herramienta. En abril del año pasado, yo hice este documento, por desgracia todavía no se ha podido publicar porque es una publicación secundaria. Resulta que lo que hice fue una revisión sistemática que ya tenía previamente hecha acerca de el diagnóstico de dolor torácico a partir de unos protocolos de diagnóstico acelerado, en el cual encontramos 5 artículos. Quise pasar, ya después de haber publicado el artículo, hay que decirlo, ¿no? Ya ese está publicado desde hace 2 años y lo que hice fue un análisis de la búsqueda que había tenido previamente con los resultados que había tenido. Sobre estos 3.500 resultados del screening inicial, apliqué ChatGPT con la versión 3.5 en abril del año pasado. Y de los 5 artículos que originalmente habíamos encontrado nosotros, ChatGPT fue capaz de localizar 3 de esos 5. Entonces hay que ser claros en que, digamos que estos resultados pueden ser ampliamente variables porque las instrucciones que específicamente di en ese punto pudieron haber sido menos útiles o sin un conocimiento todavía de todo lo que ya estamos conociendo para este punto. Entonces, es el tener la experiencia del uso de la herramienta y conocer la experiencia de otros con respecto a esto, pues aporta la posibilidad de que este resultado pudiera haber sido diferente. Entonces, miren ustedes cómo fue capaz de reconocer los artículos de una forma bastante eh, alineada con lo que se necesitaba para una revisión sistemática. Por lo menos no se volvió loco a incluir todo y tener números inmanejables en este punto, pero sí, aunque dejó de reconocer algunos, sí reconoció el 60% de estos. Entonces, pues estamos esperando que la Revista Colombiana de Cardiología nos dé su respuesta con respecto a este artículo. Lo había mandado previamente a otras revistas que, repito, el hecho es que era una publicación secundaria, entonces hace difícil su nueva publicación y no es fácil aceptar esas publicaciones secundarias fácilmente. Entonces, el hecho es que con respecto a las revisiones sistemáticas tenemos una amplia posibilidad de que sea útil, que tenemos que tener
un acompañamiento cercano en cuanto a ese proceso, pero que tiene posibilidades de marcar una diferencia.